cuando Xianjir llegó al corredor. Ya era demasiado tarde. Alguien había llorado. Alguien había suplicado. Y alguien había decidido que esa verdad nunca debía salir del harén. El llanto ya se había apagado. Y eso era lo peor. No el miedo. No los susurros. Ni siquiera ese olor espeso a cera caliente, agua de rosas y tela encerrada, flotando en el aire como si alguien hubiera tratado de cubrir algo podrido con perfume. No. Lo peor era el silencio. Porque el palacio sabía guardar silencio cuando algo imperdonable acababa de ocurrir. Y aquella noche, detrás de las celosías talladas, de las cortinas pesadas, de las puertas donde casi nunca entraba la verdad completa. El silencio no era paz. Era disciplina. Xianjir se detuvo. Apoyó una mano en el muro frío. La espalda le dolía otra vez. Le dolía casi siempre. Pero en los días húmedos, en las noches cargadas, el dolor se volvía más punzante, más íntimo. Como si el cuerpo quisiera recordarle, a cada paso, que él no estaba hecho para el destino de sus hermanos. Estaba acostumbrado al dolor. A lo que no estaba acostumbrado, era a esa clase de quietud. Esa quietud extraña que solo aparece cuando todas las personas en una habitación han decidido, sin decirlo en voz alta, que una verdad debe desaparecer antes del amanecer. En el piso, cerca del umbral, había algo pequeño. Un fragmento de cera roja. Roto. Marcado. Arrancado con prisa del sello de una carta. Pero eso no era lo importante. Lo importante era lo que estaba más allá del biombo. Porque ahí estaba la voz de su madre. Baja. Firme. Controlada. Hurrem no gritaba. No lloraba. No temblaba. Y eso era precisamente lo que más asustaba. Hablaba como hablan las personas que ya tomaron una decisión de la que no van a retroceder. Como alguien que sostiene un cuchillo con tanta calma, que por un segundo parece misericordia. Xianjir no alcanzó a ver todos los rostros. Solo fragmentos. Una manga de seda. Una mano temblando sobre una bandeja. El borde de un pañuelo aplastado contra unos labios para impedir que saliera un sollozo. Una mujer arrodillada, recogiendo pedazos de papel antes de que alguien más pudiera leer lo que estaba escrito. Otra, inmóvil, mirando al suelo como si ya supiera que aquella noche no iba a terminar en esa habitación, sino mucho más lejos. En un campamento. En una tienda imperial. En el cuello de un príncipe. Y en el centro de todo. Hurrem. No como la cuentan los mitos. No como la pintan las fantasías. No como la reducen las leyendas de palacio. Sino como realmente debió de haber sido en los peores momentos. Una mujer obligada a decidir qué recuerdo viviría. Y cuál sería enterrado antes de que saliera el sol. Esta no es solo la historia de lo que Xianjir pudo haber visto aquella noche. Es la historia de lo que alcanzó a comprender en sus últimas semanas. Sobre su madre. Sobre el harén. Sobre el imperio. Y sobre una verdad que nadie quería poner en voz alta. Que el harén otomano no era solo un lugar de seda, incienso y encierro. Era una máquina. Una máquina de obediencia. De vigilancia. De maternidad forzada. De supervivencia. Y, cuando era necesario, de muerte. Hay que arrancarle al harén todas las fantasías modernas antes de entenderlo de verdad. Hay que quitarle el brillo fácil. Porque la imagen de mujeres recostadas, ociosas, perdidas entre joyas y perfumes, es una mentira cómoda. La realidad era mucho más dura. Ahí dentro se compraban vidas. Se cambiaban nombres. Se borraban familias. Se enseñaba a obedecer.
se premiaba el silencio. Y cada gesto, cada favor, cada carta, cada mirada, podía convertirse en una ventaja política o en una sentencia. Los eunucos vigilaban puertas y pasos. Las mujeres de mayor rango administraban la jerarquía. Las madres defendían a sus hijos con uñas, rezos, cálculos y, cuando no había alternativa, con la ruina del hijo de otra mujer. Eso fue lo que Xianjir alcanzó a mirar demasiado de cerca. A diferencia de sus hermanos más fuertes, a él no lo enviaron a gobernar provincias. Su cuerpo no se lo permitió. Nació con una deformidad en la columna. Vivió bajo tratamiento. Fue observado, cuidado, y también apartado de la ruta normal del poder. No gobernó una provincia. No construyó una corte propia lejos del centro. Se quedó cerca. Cerca de su padre. Cerca de su madre. Cerca del corazón del palacio. Y a veces, quedarse cerca del corazón del poder significa escuchar cosas que nadie más oye. Durante años, Xianjir debió de haber conocido el ritmo secreto del harén. El sonido de las sandalias sobre piedra pulida antes del amanecer. El roce de los tejidos pesados contra el suelo. El goteo del agua en los baños desiertos. El murmullo de las oraciones repetidas para calmar un miedo que jamás se iba del todo. El raspar de la pluma sobre papel. El crepitar de la cera derritiéndose para cerrar mensajes. El golpeteo del cofrecillo de madera donde se guardaban sellos, notas, cuentas, nombres. Porque debajo de las joyas, el harén también era contabilidad. No solo de dinero. De favores. De cercanía. De riesgos. De futuros posibles. Y en ese mundo hubo mujeres cuya importancia no provenía de la belleza ni de la seducción, sino de algo mucho más serio. La capacidad de mantener funcionando el interior del poder. Una de ellas fue Gulfe Matún. No era una figura decorativa. Era una administradora. Una mujer de altísimo rango dentro de la casa imperial. Una de las compañeras más cercanas a Hurrem. Alguien en quien se confiaba para ordenar, supervisar, resolver. Los registros del periodo confirman que su posición dentro del harén era notable. Y eso nos revela algo incómodo. El mundo femenino del palacio no era un margen blando al lado de la política. Era una extensión de ella. Pero nadie entendía eso mejor que Hurrem. Cuando Suleimán salía de campaña, ella le escribía cartas cargadas de deseo, ausencia, dolor y dependencia. Le hablaba de tristeza, de lágrimas, de cómo solo hallaba paz cerca de él. A primera vista suenan como cartas de amor. Y lo eran. Pero también eran otra cosa. Eran instrumentos de presencia. Eran una manera de conservar el vínculo. De gobernar la distancia. De seguir estando en el centro emocional del sultán incluso cuando el ejército se lo llevaba cientos de kilómetros lejos. Hurrem sabía que en un mundo así, el afecto no era solo un sentimiento. Era posición. Era acceso. Era protección. Era poder. Y Xianjir creció viendo eso. Viendo cómo las mujeres sobrevivían aprendiendo a leer silencios antes que palabras. Viendo cómo una sirvienta sabía, por el tono de una voz, si debía acercarse o desaparecer. Viendo cómo su madre podía ser tierna, y al mismo tiempo aterradora. Viendo cómo la intimidad, en el palacio, jamás estaba libre de cálculo. Pero eso no era lo peor. Lo peor tenía un nombre. Y ese nombre era Mustafa. Porque Mustafa no era una amenaza imaginaria. No era simplemente el hijo de otra mujer. Era el hijo mayor sobreviviente de Suleimán. Un príncipe con experiencia. Con prestigio. Con presencia militar. Y,
Y lo más peligroso de todo, con amor popular. No del tipo suave que se regala en la poesía cortesana. No. Del tipo que da miedo. El amor político. El amor de los soldados. El amor de quienes empiezan a mirar a un príncipe no como heredero lejano, sino como respuesta inmediata. Y en un imperio como el otomano, eso podía matar. Mahidevran lo sabía. Ella, la madre de Mustafa, había reducido toda su existencia a una sola misión: mantener vivo a su hijo. Todo lo demás se volvió secundario. Su estatus, su orgullo, su pasado. Todo cabía ya dentro de una sola obsesión: que Mustafa sobreviviera el tiempo suficiente para llegar al trono. Imagínala. No como personaje secundario en una rivalidad romántica, sino como una madre sitiada por el futuro. La historia la recuerda intentando protegerlo, rodeándolo de precauciones, temiendo incluso un posible envenenamiento. Algunas versiones sostienen que trató de advertirle del peligro final, enviándole un mensaje antes de que fuera demasiado tarde. Tal vez sí. Tal vez no llegó a tiempo. Tal vez él ya estaba demasiado seguro de sí mismo para escuchar. Pero lo importante no es si la advertencia llegó. Lo importante es lo que revela. Dentro del palacio, las madres ya vivían preparadas para la catástrofe. Y del otro lado estaba Hurrem. No peleando por ambición vacía. No, al menos, en el sentido simple con el que luego quisieron condenarla. Estaba peleando por sus hijos. Porque la lógica de la sucesión otomana era brutal. Si Mustafa subía al trono, los hijos de Hurrem, Selim, Bayezid, incluso el frágil Cianjir, podían ser eliminados como parte de la práctica dinástica que evitaba guerras entre hermanos. Matando a los hermanos. Esa era la ecuación. Y en una ecuación así, el amor materno se volvía veneno. No porque dejara de ser amor, sino porque para seguir siendo amor, tenía que aprender a convivir con el horror. Eso fue, probablemente, lo que Cianjir alcanzó a intuir antes que nadie. Que en aquel mundo no existía una maternidad inocente. Mahidevran amaba a Mustafa, y ese amor amenazaba a los hijos de Hurrem. Hurrem amaba a sus hijos, y ese amor convertía a Mustafa en un peligro imposible de ignorar. Dos madres atrapadas en la misma jaula. Dos mujeres peleando dentro de un sistema diseñado por hombres, sostenido por leyes dinásticas y bañado en sangre vieja. Y Cianjir, en medio. Demasiado débil para ser enviado lejos. Demasiado cerca para seguir siendo inocente. Cuando llegó 1553, la crisis ya no era un rumor. Era una vibración constante en todo el imperio. Los genízaros admiraban a Mustafa. El ejército hablaba de él. Su figura se había convertido en una posibilidad real. Y para un sultán envejecido, con problemas de salud y una corte llena de facciones, aquello podía sentirse menos como una sucesión natural, y más como la antesala de una fractura. Durante mucho tiempo, la versión fácil de esta historia dijo que Suleimán fue engañado, que su esposa intrigó, que el gran visir, Rustem Pasa, fabricó trampas, que el padre cayó en la manipulación y ejecutó a un hijo inocente. Pero la verdad histórica más dura apunta a algo más oscuro. Algo mucho más difícil de perdonar. Que Suleimán no necesitó ser engañado del todo. Que veía el peligro. Que entendía el peso del apoyo militar a Mustafa. Que sabía que una sola vacilación podía incendiar el imperio. Eso no limpia a Hurrem. Tampoco exonera a Rustem Pasa. Ambos quedaron ligados para siempre, en la memoria pública, al derrumbe de Mustafa. Pero la crueldad más escalofriante del episodio, tal vez no sea la intriga,
sino la lucidez. La posibilidad de que todos entendieran exactamente lo que estaba ocurriendo. Y aún así siguieran adelante. Esa es la clase de verdad que Hurrem no podía permitir que Cianjir viera con demasiada claridad. Porque en cuanto un hijo entiende que la supervivencia de su madre puede depender de la destrucción del hijo de otra madre, ya no vuelve a mirar el amor de la misma forma. Y entonces llegó la campaña. El ejército avanzó. El aire cambió. Los rumores se endurecieron. Los mensajes comenzaron a pesar más. Las horas se volvieron más cortas, más ásperas. Los hombres afinaban la voz para parecer tranquilos. Las mujeres, lejos del campamento, intentaban controlar lo incontrolable desde cartas, mensajeros, plegarias y órdenes murmuradas. Cianjir acompañó a su padre en aquella expedición. Eso importa. Porque él estuvo allí. En el mismo paisaje donde el destino de Mustafa se cerró para siempre. Imagina el campamento al caer la noche. El crujido de la madera húmeda. El cuero de las monturas enfriándose. El olor de humo, tierra y caballo. El sonido del viento golpeando las lonas de las tiendas. Los hombres hablando bajo, demasiado bajo. La sensación de que algo enorme estaba por ocurrir. Y ya nadie podía detenerlo. Mustafa llegó. Todavía príncipe. Todavía hijo. Todavía esperanzado, quizá, en una escena de reconciliación. El 6 de octubre de 1553 entró en la tienda de su padre. No volvió a salir con vida. Fue estrangulado por orden del sultán. Sin gloria. Sin campo de batalla. Sin heroísmo. Solo manos. Fuerza. Silencio. Y la destrucción brutal de un futuro que demasiados ya habían empezado a imaginar. La noticia cayó como un golpe seco. El ejército estalló en conmoción. Los soldados sintieron rabia. Los oficiales calcularon consecuencias. La corte empezó a reorganizar culpables, versiones, silencios. Y en algún punto de ese horror, para Cianjir debió de ocurrir algo peor que el shock. El encaje. La comprensión súbita de que aquella escena no había comenzado en la tienda imperial. Había comenzado antes. En las cartas. En las sospechas administradas. En los rumores cuidadosamente sembrados. En la vigilancia. En los mensajes interceptados o escondidos. En la habitación del harén donde unas mujeres recogían, temblando, papeles rotos del suelo mientras Hurrem hablaba con una calma inhumana. Ese es el verdadero giro de esta historia. Lo que Cianjir vio no fue simplemente un escándalo dentro del harén. Vio el preámbulo. Vio que la violencia imperial no nacía únicamente en los consejos de guerra ni en los decretos del sultán. También nacía en los espacios domésticos donde el miedo se organizaba. Donde la información se manipulaba. Donde las madres aprendían a convertir el amor en estrategia. Y la estrategia, en silencio. La cera roja rota en el piso, no era un detalle. Era el símbolo de todo. Porque en un palacio así, una carta podía matar tanto como una cuerda. Un sello roto podía anunciar una ejecución todavía no consumada. Un mensaje oculto podía cambiar la posición de un príncipe. Una advertencia tardía podía llegar convertida ya en elegía. Y Hurrem lo sabía. Eso es lo que intentaba esconder. No necesariamente un crimen puntual, limpio, demostrable en una sola escena. Sino una verdad mucho más corrosiva. Que el harén era parte del mecanismo que preparaba el terreno para la sangre. No por estrangular con sus propias manos. Sino por algo todavía más íntimo. Por volver posible lo imposible. Por habituar el alma a lo monstruoso. Por enseñar a vivir sabiendo que el hijo ajeno puede convertirse,
en cualquier momento, en la condición para salvar al propio. Y quizá eso fue lo que destrozó a Xianghir mucho antes de que su cuerpo cediera. No descubrir que la política era cruel. Eso ya lo sabía. Sino descubrir dónde vivía la crueldad cuando se quitaba la ropa oficial. Cuando dejaba de llamarse imperio. Cuando se sentaba en una habitación privada. Cuando olía a incienso. Cuando tenía voz de mujer. Cuando usaba palabras suaves para ordenar actos terribles. Porque esa es la parte que casi nunca se cuenta. Los cronistas recuerdan a los sultanes, a los visires, a los príncipes, a las campañas. Pero, ¿quién recuerda a la sirvienta obligada a barrer la cera del suelo antes del alba? ¿Quién recuerda a la mujer que recibió una carta, la leyó con manos heladas y entendió que un joven iba a morir aunque todavía siguiera respirando? ¿Quién recuerda a las esclavas que aprendieron, observando a sus mayores, que en el palacio una madre podía besar a su hijo por la noche? Y al mismo tiempo prepararse para la destrucción del hijo de otra? Xianghir no llevaba pluma de cronista. Pero vio suficiente. Lo bastante para entender que su madre no era solo cariñosa ni solo ambiciosa. Era algo más complejo. Algo más trágico. Una mujer capaz de amar ferozmente. Y de sobrevivir en un sistema donde amar ferozmente obligaba, tarde o temprano, a mancharse. Por eso sería un error convertir a Hurrem únicamente en monstruo. Y también sería un error convertirla solamente en víctima. Fue ambas cosas. Víctima de una estructura que empujaba a las mujeres a pelear entre sí por la vida de sus hijos. Y peligrosa porque aprendió a usar esa misma estructura mejor que casi nadie. Xianghir vio eso. Y una vez visto, ya no había regreso. Después de la muerte de Mustafa, la tragedia no se cerró. Se expandió. Mahidevran se fue a Bursa, donde estaba enterrado su hijo. Y allá, durante años, vivió en una miseria humillante. La madre del príncipe que una vez fue esperanza del imperio terminó sin poder pagar rentas. Con sirvientes engañados en el mercado. Arrastrando la dignidad como si fuera un manto demasiado pesado para un cuerpo agotado. Es importante detenerse ahí. Porque cuando un príncipe muere, no muere solo. Mueren también las economías de su casa. El respeto alrededor de su nombre. La seguridad de quienes dependían de él. La voz de su madre. La rutina entera de su mundo. Una ejecución en el campamento. Años después seguía oliendo a pobreza en otra ciudad. Ese era el alcance real de la violencia dinástica. Y mientras tanto, la aparente victoria de Hurrem tampoco era una salida. Porque una vez eliminado Mustafa, el mecanismo no se apagó. Solo cambió de objetivo. La lucha siguió entre sus propios hijos. Selim y Bayezid acabarían enfrentados. Hurrem moriría en 1558 sin ver un final limpio. Y Bayezid, al final, también sería ejecutado en 1561, junto con varios de sus hijos. El sistema nunca había querido justicia. Solo continuidad. Y la continuidad, en aquel mundo, exigía sacrificios sucesivos. Así que no. Hurrem no ganó en el sentido humano de la palabra. Sobrevivió un tramo más dentro de la maquinaria. Eso fue todo. En cuanto a Xianghir, la leyenda insistió durante mucho tiempo en que murió de tristeza por la ejecución de Mustafa. Es una idea poderosa, casi irresistible. Un hermano muere por estrangulamiento, el otro muere por pena. Suena perfecto. Demasiado perfecto. La explicación histórica más sólida apunta a otra cosa. Xianghir cargó toda su vida con problemas físicos serios. Su salud era frágil. Su cuerpo llevaba años librando una batalla silenciosa.
Murió en Alepo el 27 de noviembre de 1553. Apenas semanas después del asesinato de Mustafa. ¿Murió solo de tristeza? Probablemente no. ¿Murió sin que el horror de aquellas semanas lo atravesara? Eso es mucho más difícil de creer. Porque a veces el cuerpo no muere de una sola cosa. A veces muere de cansancio antiguo, rematado por una verdad insoportable. Y quizá eso fue Siangir al final. Un muchacho enfermo, inteligente, demasiado cerca del centro del poder, que alcanzó a ver el costo moral de todo aquello, antes de que el cuerpo se rindiera. Años después, Suleimán mandó erigir una mezquita en su memoria, en una colina con vista amplia sobre el Bósforo. Desde ahí, la ciudad se abre. El agua se abre. El horizonte parece ofrecer una clase de respiro que la vida jamás le dio. Ese lugar terminaría dando nombre al barrio de Siangir en Estambul. Y hay algo profundamente triste en esa imagen. Porque parece el gesto de un padre que ya no puede reparar nada. Y solo le queda construir piedra donde antes hubo carne. Levantar una vista hermosa para un hijo cuya vida estuvo atrapada en habitaciones donde la verdad se escondía detrás de cortinas. Dar altura a alguien cuya existencia estuvo marcada por el dolor del cuerpo y por la cercanía insoportable al corazón oscuro del imperio. Pero la piedra no limpia la memoria. No limpia la tienda donde murió Mustafa. No limpia las cartas rotas. No limpia la cera quebrada en el corredor. No limpia a las mujeres recogiendo pedazos de papel con manos temblorosas mientras Hurrem decidía que podía saberse y que tenía que desaparecer. Por eso esta historia sigue pesando siglos después. Porque obliga a mirar el palacio desde otro ángulo. No desde el lujo. No desde la fantasía. No desde el romance. Sino desde el costo. Desde las voces borradas. Desde las mujeres esclavizadas o absorbidas por la maquinaria del harén, obligadas a vivir dentro de jerarquías feroces, a sostener secretos que no eran suyos, a cargar el miedo de otras personas. Y a sobrevivir en un lugar donde la proximidad al poder podía dar protección. O convertirse en una sentencia lenta. Eso fue lo que Hurrem quiso ocultar a cualquier precio. No solo un papel. No solo una escena. Quiso ocultar la verdad del sistema. Quiso impedir que Siangir viera con claridad que el harén no era refugio del imperio, sino uno de sus órganos vitales. Que ahí no se escapaba de la violencia. Ahí se la absorbía. Se la administraba. Se la suavizaba con rituales. Se la disfrazaba de deber, de amor, de necesidad. Y una vez que un hijo entiende eso sobre su madre, sobre su casa, sobre el mundo en el que vive, algo dentro de él ya no vuelve a estar entero. Así que si alguien pregunta qué vio Siangir aquella noche, la respuesta no es un cuerpo. No es un romance prohibido. No es un simple secreto doméstico. Vio miedo convertido en orden. Vio el punto exacto donde el amor materno y la violencia imperial dejaban de ser opuestos. Y se volvían inseparables. Vio que en el harén también se preparaban muertes. Vio que las mujeres no estaban fuera del juego del poder. Estaban atrapadas dentro de él. Empujadas a sostenerlo. A manipularlo. O a ser trituradas por él. Y vio a Hurrem, quizá por primera vez, completa. No como leyenda. No como villana de cuento. No como mujer invencible. Sino como una madre brillante, peligrosa, acorralada. Que aprendió a dominar una máquina. Que al final también devoraría a los suyos. Y ahí está la pregunta que esta historia deja flotando.
Mucho después de que se apagan las luces. Mucho después de que el narrador guarda silencio. Mucho después de que el Bósforo queda inmóvil bajo la noche. Cuando la única forma de salvar a tus hijos es ayudar a construir el mundo que destruirá a los hijos de alguien más. ¿Qué es lo que realmente sobrevive? ¿La familia? ¿El imperio? ¿O solamente el silencio? Escríbeme una sola palabra en los comentarios. Silencio o verdad.